Un escritor de nuestra gran América, donde hay tantos países y tantos escritores que no siempre hay tiempo para leerlos a todos. Creo que Arguedas es uno de los injustamente poco leídos. Claro, si lo comparamos con otros de sus compatriotas, por ejemplo, con otros de los grandes autores de Latinoamérica. La mesa que nos reúne hoy, el panel nuestro, se llama Sonido y Música en la novela de Arguedas y cuenta con 4 panelistas, de los cuales hasta el momento han llegado 3. El tiempo se va también escabullendo, ¿cierto?, de las manos y de esta sala, de modo que si queremos seguir con el horario que aquí hay, tendríamos que ajustarnos a unos 15 minutos más o menos, o si son 20 minutos, tal vez no habría tiempo para la conversación posterior. Tampoco creo que sea tan estricto eso, ¿cierto? Después de todo somos latinoamericanos y el tiempo es un elástico, es un elástico para nosotros. El primer tema, la primera ponencia que vamos a escuchar, en inglés, de Rebeca, que acaba de llegar. Ella viene de la Universidad de Georgia, Universidad Estatal de Georgia, Georgia State University. Ella es profesora asistente en Georgia College, cerca de Atlanta. Recibió su doctorado de Ohio State. Hay alguien aquí de Ohio State, tal vez se conocen ustedes, ¿cierto? De Ohio State University. Mire cómo se junta la familia académica. Estudió literaturas coloniales y modernas de Latinoamérica. Hace 3 años que sus investigaciones se enfocan en el papel del paisaje en los proyectos narrativos desde los centros coloniales de Nueva España y Perú, destacando las implicaciones de estos en la creación de la identidad criolla e indígena. La investigación que presentará aquí para nosotros saldrá pronto publicada en The Latin American Literary Review y trata de la persistencia de la poesía quechua en las obras arguedianas como ejemplificación de vivir las modernidades alternativas. Rebeca, un placer tenerte en vivo. Muchísimas gracias y buenos días. Perdónenme la tardanza, que ando de mucho deprisa. Bueno, les hablo en inglés porque aquí está escrita todo en inglés. Ojalá que no tenga problema. José María Arguedas' love of Quechua canciones poéticas is well documented, and indigenous music of the Andes permeates all aspects of his work as a folklorist, anthropologist, historian, poet, and author. The type of song that arguably dominates the Arguedian literary oeuvre is the huayno, a universal pre-Hispanic musical genre and the most widespread through the Andes. In addition to the huayno, the arahui plays an equally critical role in his novels, and both appear as part of the real action of the novels, always dealing with the situation from which they emerge and reflecting at the most basic level the plot and the development of the characters performing them. Over the decades, critics have convincingly demonstrated the crucial role that Andean music plays in Arguedas' literary corpus, and given the transcendent role of the canciones poéticas quechuas in Arguedas' novels, I would like to suggest that they merit a detailed analysis that considers the variations and particularities among specific genres of Quechua musical poetry in order to discover levels of structural functionality and meaning that may otherwise be overlooked. In this study, I examine how the specific genres of the huayno and arahui function as alternative mediums of expression whilst communicating metaphorically and poetically the themes of the novels in Arguedas' works, Los Ríos Profundos and Todas las Sangres. And I also postulate that the genres themselves serve as paragons of the sociocultural changes occurring in Peru in the 1950s and 60s. In this sense, the huayno and arahui emerge as a sort of oral palimpsest, reflecting centuries of layering and cultural exchange, adaptation, and human experience. Throughout Los Ríos Profundos, the young protagonist Ernesto evokes huaynos as a source of solace from the harsh reality and isolation of the Catholic boarding school. However, during his initial days of confusion and fear there, it is a canto de despedida, an arahui, that the boy recalls, one sung to him upon his departure by the women of a community that had cared for him during one of his father's more extensive absences.
The mamacunas sing to him. No te olvides, mi pequeño, no te olvides. Cerro Blanco, hazlo volver. Agua de montaña, manantial de la pampa, que nunca muere de sed. Halcón, cárgalo en tus alas y hazlo volver. Inmensa nieve, padre de la nieve, no lo hieras en el camino. Mal viento, no lo toques. Lluvia de tormenta, no lo alcances. No, precipicio, atroz precipicio, no lo sorprendas. Hijo mío, has de volver, has de volver. Caceres Romero points out in Poesía Quechua del Tawantinsuyu that the Arahui typically includes an evocation, quote, no solo de la amada, sino también de las cosas del paisaje que hacen del ser amado un ser consustanciado con la naturaleza circundante. Within the frame of the supplications not to forget and return, there are 4 elements of nature invoked to aid the child in his travels: the white hill, the water of the mountain, the spring water of the pampa, and finally the falcon. These are followed by pleas to 4 potentially harmful elements: snow, wind, storm rains, and the precipice, instructing them what not to do to the child. This is demonstrative of a relationship to and dialogue with nature in a particular Andean sense. The hills, which in Andean cosmology observe and talk about the lives of men, along with the falcon, will make the boy return. The sources of water that will ensure his arrival, the wind, which communicates the forces of destruction, and the precipice, which may surprise, as do the events of life, are all begged not to harm the boy so that he may return. It is thus through this interior knowing of nature that this Arahui expresses the theme of el dolor de partir, both for the boy and for the community, a common theme in Andean culture in which being uprooted from the Ayu is a tragic circumstance. Also, as Ernesto remembers the Arahui, he recalls his father's words to him that day. No importa que llores, llora, hijo, porque si no se te puede partir el corazón. Just as the women and Ernesto mourn his departure, the Andean peoples have mourned forced migration for centuries, a migration that results in a sense of desarraigo, or uprootedness, isolation, and loss, all themes that are commonly expressed in Quechua musical poetry, and the Arahui in particular. The Huayno likewise conveys the themes of desarraigo and isolation in Rios. In his loneliness, Ernesto seeks out the Huaynos in the town near the school, and he finds them in the chicherias. Full of migrants, the chicherias become a place where the musicians play Huaynos from all over the Andes, creating a community of nostalgia and social memory. The first Huayno that Ernesto hears the mestizas sing in Doña Felipa's chicheria is a love song, which is the predominant theme of the Huayno. It usually is love, and specifically love that has been lost. Ay, picaflor, ya no orades tanto la flor, alas de esmeralda. No seas cruel, baja a la orilla del río, alas de esmeralda, y mírame llorando junto al agua roja, mírame llorando. Baja y mírame, picaflor dorado, toda mi tristeza, flor de campo herida, flor de los ríos que abandonaste. In their anthology of Quechua poetry, the Montoya Rojas siblings explain that for the Andean peoples, love is lived through nature and the beloved is named in terms of nature. Here the singer suffers next to the red water, the Yaguanmayu, the Rio de Sangre. As the Montoya Rojas explain, el río es también un asesino. Es posible que arrojarse a un río sea una forma de suicidio dentro del mundo andino. Las canciones hablan de ese deseo de ser llevado por el río o ser aplastado por las rocas. Es posible que puedan hacer las mujeres y los hombres por detener el agua de los ríos e impedir que éste se lleve a la persona amada. Clearly, this is a Huayno that begs for the acknowledgement of the performer's pain and sadness. But its performance in the chicheria serves a double function in the context of the novel, both conveying the message of a personal loss of love
and the nostalgia shared by all of the workers for the homes that they have left behind. The love lost is now an expression of amor, and the regionality of the poem becomes a key to remembering one's place. Una vez fuera, el desarraigo fuerte, la nostalgia de la tierra y la familia hacen sufrir. En el desarraigo crece el recuerdo del suelo nuestro y se exalta la tierra. Luego del proceso migratorio masivo se inició dentro de la canción andina un proceso aún vigente de exaltación de la tierra, que se canta principalmente en castellano. El deseo de regresar y reencontrar a los suyos es muy importante. By the 1950s in Peru, the lost love of the Huayno and the sad goodbye of the Arawi transcend their locality to serve as social memory and commentary. Yet, as I have intimated, this is a mode of expression that itself has been undergoing great changes in a period of intensely accelerated modernization, as we see in Todas las Sangres. Just as in Rios, it is the poetic Quechua music in Sangres that serves as the particular Andean mode through which the tension between modernity and feudalistic tradition are manifest, reflecting the adaptation of the indigenous peoples over centuries of great change. Moreover, in Sangres, published 6 years after Rios, they at once communicate and reflect the processes of the particularly accelerated modernization that was taking place in Peru at that time. That is to say that while Rios demonstrates how the Huayno has been undergoing a layering process for centuries in terms of theme, Sangres reveals its significant performative adaptations. Rodrigo Montoya outlines the major instrumental changes in the Huayno in Música Chicha, Cambios de la Canción Andina Quechua en Peru. Montoya argues that during the massive migration from the countryside to the city in Peru of the 1960s, the Huayno and other forms of poetic Quechua music underwent a huge wave of changes and adaptations. As such, just as the characters in Sangres embody the tension between the indigenous way of life and the pressures of modernization and socioeconomic changes, the music embodies the same tension. Don Fermín and Don Bruno are at odds throughout the novel at how to adapt to the forces of change that are seeping into their town. San Pedro is no longer isolated and the outside world cannot be ignored. Even Demetrio Rendon Huilca, who has returned from the big city of Lima to his home, finds that he has not left his urban reality entirely. After meeting with Don Bruno and Don Fermín, Demetrio walks along the street. La callejuela ya no estaba muy concurrido a esa hora, pero dos radiolas tragamonedas funcionaban a su mayor volumen y Caserío se estremecía con la voz de una cha-cha-cha y de una mulisa. Se estremecía y daba la impresión de estar congestionada. Lejos, a 200 metros, aún llegaba la música mezclada. Demetrio no lograba separar bien la dulce melodía de la canción guajina del ritmo endiablado de la danza extranjera. As if combating the jukeboxes, he and his friends begin to improvise a huayno, changing the lyrics of an old song with new ones. And this empowers Demetrio as he sings, and he says to himself, defender el corazón. And Demetrio sings, la sangre de gavilán he tomado, y con el aliento fuerte que no se acaba, justo pariona. El joven le contestó, el gavilán vuela sin descanso, Rendón Huilca. Si has bebido su sangre, puedes ver a dónde cae la noche, de dónde brota el día. A ver, tú, mozo, le pidió Rendón al otro joven que los acompañaba. Rendón Huilca, de noche estamos andando. Si has tomado sangre de gavilán, no podrás extraviar el camino. In this way, the new song is written over the old, adapting to present circumstances, yet maintaining the duality and cadence of the traditional huayno, and drowning out the foreign music. The strong wind, symbolizing the forces of destruction, and in this case of change, will not let up, but neither will the flight of the sparrowhawk, whose blood now flows inside Demetrio.
Emboldened, this emerging leader sees where night falls and day breaks and will not lose the path. The dualism of daylight and night dark weaves itself through the song. While the metaphor of night turning to day is often used to describe a long period of work to benefit the patron, here the long period of work for Don Fermin and Don Bruno is expected to also benefit Demetrio's people. Even though the community walks in the darkness, Demetrio Rendon-Wilca will know how to lead and protect San Pedro from the threat of foreign encroachment. Sadly, however, the threat of foreign encroachment is relentless, and this episode stands in stark contrast with those that occur later in the novel, when the tides of change have indeed swept over San Pedro. After Don Cisnero, who, to remind us, is an odious and corrupt ex-indio turned patron who abuses his indigenous workers in unspeakably cruel ways. After he refuses Don Fermin a loan to keep the mine out of the hands of the foreign company, Fermin heads back to Las Esmeraldas defeated. En route, he tells his traveling companions, his caretaker Filiberto and Adelina, a servant woman who is rescued from the clutches of Don Cisneros, to rest a while and look at the mountains. El hombre siente en la superficie del corazón la hondura y el frío, las cumbres grises o brillantes que no terminan, las saiwas que parecen sentinales humanos, la imagen de los viajeros de otros siglos vive. Hay un canto. Tenías la figura de mi padre muerto, saiwa de piedra. Reverente, feliz, me acerqué a ti, saiwa de piedra. La nieve en abrigo convertido, saiwa de piedra. Mi pecho y mi sangre bañaron. Es mi padre que está de pie, vigilando, saiwa de piedra. Es mi tierno padre, su aire, su mismo cuerpo, saiwa de piedra. Diciendo me acerqué a ti, reverente, y no era sino piedra, piedra y piedra, que arrancó torrentes de lágrimas, saiwa de la cumbre, de mis ojos sin consuelo, engañosa saiwa de la cumbre, más que la muerte es el engaño, la falsa imagen de la vida que tanto hiere, triste apacheta. Oí este canto en quechua a un mestizo en la cuesta, sembrada de huesos humanos, restos de los indios enganchados que marchaban a trabajar a la costa. The song that Fermin sings invokes the key elements of repetition and nature to communicate the theme of abandonment and disillusion upon discovering that the saiwa is not the tender father that protects, rather nothing more than inanimate rocks. Fermin has been undone, and this huayno, a testimony of the oppression and death caused by forced migration and labor, is sung not by an indigenous orphan, rather by a latifundista who has realized that his enterprise has been usurped. He will lose the mine to the foreigners, and everything has changed. The old system has dissolved, and even Don Fermin, land-owning entrepreneur and ardent supporter of capitalism, will be accused of being a communist and run off of his land. An alternative epistemology that is sung and heard, the poetic Quechua songs in these two novels communicate the love, loss, nostalgia, tragedy, and the cosmic loneliness brought about by dizzyingly rapid social change in mid-20th century Peru. More importantly, just as the Andean peoples have chosen and adapted the guitar and other elements from Occidental musical tradition, modifying them to fit their needs, Arguedas chose the novel and adapted it, modifying it so that it might sing to us the indigenous way of knowing. Like in oral palimpsest, the same conditions that make up the themes of these songs have transformed the mode itself. Yet an unsettling question emerges from this view. Is there a point when the palimpsest has been worked and reworked so many times that it becomes indistinguishable from the blank sheet of paper? In Música Chicha, Cambios de la Canción Andina Quechua en el Perú, Rodrigo Montoya reflects upon the changes in Andean Quechua music in Peru that occurred between 1963 and 1992, bemoaning the emergence of the genre popularly known as cholas, or música chichi.
These songs are primarily comprised of insults and are generally more jocular and machista than the poetic, emotive huaynos found in Arguedas's works. In short, these huaynos modernos illustrate that the assault of change has not slowed at all since Arguedas penned Todas las Sangres, and Montoya views the changes in the huaynos of the 60s and thereafter as an empobrecimiento of Quechua culture. The palimpsest does still revere at its base, however, the melody of the progenitor, as well as the particularly Andean themes of la emigración, el desarrollo, and la orfanidad. Perhaps these themes have only been intensified by globalization, the processes of which we begin to see in Sangres, and come to the forefront in Zorros de Arriba y Zorros de Abajo, creating this realidad inconclusa, abierta, en ebullición that Arguedas experienced late in his life. Perhaps Arguedas was simply far ahead of his time in recognizing that although the world and its music would keep changing, at their core the huayno and the arawi, like the river and the tuya bird, will always communicate the ineffable to those who are open enough to listen. El grillo no es mortal mientras canta, David Cotto pointedly explains to Don Bruno. As long as we share Arguedas's works and the importance of the musical Quechua poetry in them as an alternative mode of expression, this music will continue to coexist and to overlap infinitum, and it may continue to open our eyes to myriad modernities, ones that Ernesto and Demetrio were simply not destined to know. Gracias, Rebeca. Como no ha llegado, parece el cuarto panelista, ¿cierto? Tenemos entonces perfectamente los 20 minutos que hemos dado a Rebeca para los dos restantes. No necesitamos para contar el tiempo, a pesar de haber comenzado un poco tarde. A continuación tenemos a Kevin Ryan, él es estudiante de Villanova, está en su último año de pregrado. Tenemos una perspectiva distinta aquí, porque él está estudiando filosofía, estudios interdisciplinarios globales y humanidades. Su intención es, por supuesto, seguir estudios de posgrado en filosofía, ¿cierto? Y la presentación que nos va a ofrecer ahora está enfocada en la exploración de las relaciones entre la música, la naturaleza y la sociedad en los ríos profundos, dentro de una examinación de las tensiones y posibilidades en el proceso de hibridización. Kevin, thank you for being here. Gracias. Hola. I'm going to be presenting in English since Spanish isn't that great, but hopefully I can manage. I'll be using the translation into English entitled Deep Rivers by Francis Oming Bargo as the quotes I use in the presentation itself. So let's begin. Los Ríos Profundos is a novel saturated with sound and music. According to William Rowe, Arguedas believed that music, above all else, is the alternative to Western rationalism as a means of transmitting true knowledge. Correspondingly, if music is, or at least could be, a means for transmitting knowledge, any textual references to music should be noted as a point of analysis both in the context of the text or the novel itself, and, more importantly, in regards to the concrete social structures directly or indirectly being referenced. Sound and music, in other words, are not simply aesthetic additions to meanings Arguedas is attempting to present, but, instead, they are integral components to the crafting of any meaning in the first place. In this paper, I shall explore the connections Arguedas makes between the natural, sonic, and social worlds throughout Los Ríos Profundos, particularly focusing on the way nature and music are explicitly interconnected. For the sake of brevity, I shall further narrow down my examination to several particular moments in the novel, each of which will be introduced in more detail as they are addressed below. From these examples, I shall fashion a broad sketch of an argument about the hybrid culture embodied by Ernesto and subsequently by Arguedas, from which I'm specifically trying to posit that the process of hybridization developed throughout the tensions and contradictions of European and Andean culture could potentially rupture open a site of agency for alternative cultures to flourish,
Yet such a culture can only find success if it draws equally from both the European and the Andean heritage, instead of the more dominant mode of mestizaje, where the European is the dominant oppressive force. All right, so before moving on to the text itself, however, I feel inclined to note two theoretical points that act as a backdrop for my analysis. First, the fact that music in general must be understood as a social and cultural phenomenon that necessarily calls forth and gives life to a multitude of cultural contexts. These cultural contexts, moreover, are not only grounded in the songs themselves, but even more so in the ways people make, listen, understand, and interact with songs. According to Simon Firth, quote, "Music constructs our sense of identity through the direct experience it offers of the body, time, and sociability, experiences which enable us to place ourselves in imaginative cultural narratives. The mixing of cultural contexts, particularly in contested sites or places bearing a heritage of oppression through colonial and or neocolonial discourse, this process not only becomes a hybridity inscribed onto the music, but is a hybridity enacted through the very formation of the music. Formation and interaction with the music. First notion of imaginative cultural narratives likewise points towards the deeper nature of identity as a fluid, continuous process. The imaginative cultural narratives, embodied and renegotiated on the personal level, are simultaneously renegotiated on both the social level as well, both on a continuous, never-ending, moment-by-moment pace. In a similar manner, and in the words of Henry Stobart, no musical performance, personal practice on an instrument, or even private listening to a recording is ever a truly independent act. Correspondingly, the second theoretical point is the existence of a traditionally essential relationship between nature, music, and knowledge in the Andean world. The term knowing in this particular context is not simply found in a process of abstraction, but instead first requires us to place ourselves within a song's sound, context, both within the song itself and in the greater culture that these songs are pointing to. Bearing this embodiment in mind, it is rather unimportant to know the technical aspects of a particular piece of music, though it could be helpful. What matters was primarily the way a song comes to exist, and while it is being played, how the music is continually sustained, shaped, and reshaped by at each moment. Moreover, as Stobart further notes in regards to his fieldwork in Bolivia, quote, "Human knowledge was presented as just a part of a much wider sphere of knowledge. Therefore, in contrast to various strands of Western thought, knowledge is not only found in looking at or observing nature or interacting on the human aspect, but truly entertaining a direct and immediate relationship with nature, with what we consider, people consider inanimate objects are sources of knowledge." All right, now turning to the text itself, I shall begin my analysis with the first concert performed by the Army Band. So first, let's consider the relationship between different instruments in this particular passage. In the scorching plaza, the brightly silver-plated saxophone sang as if it were a herald of the sun. Truly, because none of the instruments I had ever seen in the Andean towns, no instrument manufactured by mestizos or Indians, has any relation to the sun. They are like the snow, like nocturnal light, like the voice of the water, of the wind, or of human beings. But the song of the saxophones and of the metal trumpets that the soldiers raised jubilantly seemed to go up to the sun and come back from it. Likewise, a few paragraphs later, Arguedas notes, not only in the plaza, but also the whitewashed church facade, the towers, the balconies, the mountains, and the scattered woodlands that climb the slopes of the Cordillera, almost to the snow line, even the clear sky in which the sun was shining, all were delighted with the music of the regimental band, with the harmony that has been imposed on so many mysterious instruments. Although various conclusions can be drawn from these particular passages, I am most interested in what I see as three important aspects. First, I would argue that the link Arguedas posits between European instruments and the sun hints at a deeper social split between two different epistemologies and social relations to power. The Europeans, with the link to the sun, are thus, in this particular context, seen as the dominant and prevalent force in the hierarchical power structures. The image of the sun and sunlight represent an all-pervasive force, one in which, whenever you walk outside, the sunlight is everywhere, it's constantly coming down. When you look up, the sun is a dominant feature in the sky.
while the Andean world, which is much more subdued, but in this sense subaltern, is set in the literal manner in the realm of, if we think too, in the split between the sky and the earth, the subaltern of the earth. However, moving on to the epistemological level, the sun is something that is a singular abstract point, fairly in line with the dominant European model of knowledge. We're striving to kind of get up there, get out of the world, we want to leave the world behind, figure out these universal, transcendental pieces of knowledge that will hold everywhere for all time. In being out there, this epistemology likewise presents a case of studying its object while attempting to leave the rest of the world. In regards to the Andean epistemology, the Andean instruments are presented in this passage as more fundamentally grounded within the world around us, not explicitly represented, but more in the world inhabited, well, by the snow, by the rivers, by the mountains. And from this, drawing their strength from the river, for instance, represents an Andean culture with a lot of flexibility and alterability within itself compared to the rather unchanging nature of the sun. So in other words, as was pointed out in this past presentation, the Andean culture has been able to shift, to change, to adapt, to take in different contexts into itself without collapsing, without falling apart, shifting and creating new identities through this. Likewise, by tying the Andean world to the river, Arguedas links this passage up with a wider role of water and rivers throughout the novel as a site and a potential for social change at a greater scale. Even in this split, however, there is a way in which both halves of the formula are needed for sustaining life, for sustaining this particular culture of Peru. Particularly, I think, if we accept as a presupposition the more of an Andean notion of nature, again, as something more fundamental to knowing than simply that's out there, we're what matters most. Let's see. For instance, when we look at the fact that if the Andean music is related to the earth, the rivers, the mountains, while the European music is related to the sun, the only ones that could speak to the sun, there is a way in which you cannot exist without either the sun or the earth. There's an interrelationship between even these two disparate notions, these disparate forces, that is essential to creating this and understanding the culture of Peru. Let's see. However, there remains nevertheless an important cautionary note within this passage as well. To put it simply, there is a difference between the process of hybridization and an out-and-out appropriation or degradation of a culture. In Arguedas' words, when the army band played a huayno, an outcry went up from around the bandstand. The meaning of the sentence hinges on the choice of outcry or howl instead within the text itself. An outcry generally represents a response to a negative action, or more accurately, a moment of discontent being let out by a large or small group of people. The use of outcry here takes in a particularly stark contrast when we compare it to another option that could have been used, the word cheer. These people were not cheering the army band. There was an outcry at this moment. Consider the fact that the army band was not only, for instance, not one single instrument of the army band was made of wood. Wood being an important relationship. There's one point in the novel where Romero was playing a huayno with his harmonica, and they said, no, you have to take off the metal, let the wood reach the air to let your song spread throughout the country. There's a way in which these natural connections are kind of lost in the Europeans, where it's all sleek, silver, chrome, brass, and steel. Likewise, with the importance for social interactions in music in mind, this lack of Andean instruments is not simply an example of a historical shift or a case in which these Europeans are paying them homage, but if we consider music to be representative of greater cultural norms, is Europeans attempting, or maybe not Europeans, but these European concepts embedded with the music, appropriating without any reference to the Andean people, that this is us taking your culture and giving it back to you. The second aspect of the novel I wish to examine is another instance of the army band slightly later in the text. Here Ernesto is walking down the street considering the crickets that come out of the cracks in the concrete. So first, let's consider a juxtaposition between the use of insects, crickets, in regards to an image he gives, which I'll explain in a minute, of the band and the instruments,
versus the crickets and the insects coming out of the cracks in the ground. So basically with the instruments, both referenced in the first example of the band playing their concert, and this one where the band is marching down the street and people are following along with them, there's times where Ernesto describes the people playing these instruments as insects next to these gigantic instruments of, be they tubas or trumpets or saxophones. And I would argue or posit that there are two ways of reading this. First, since some of the members, and this is why it was my mistake of pushing so hard on this being a European appropriation, some of the members of the band are mestizo, are of Indian indigenous descent. For instance, Palacito's friend, who Palacito noticed and was waving at him, getting his attention, and went and hung out with later in the day. So if we read the instrument itself to be representative of European culture, then the instrument and the ideology they represent are subsequently acting to impose themselves on even the people who are taking up more of these roles within the army, within the European context. The second potential reading would be to consider the insect idea as a simple, well, maybe not simple, but in a more metaphorical sense, as if I was trying to describe to you an instrument that you've never seen before, never heard before, you don't have anything to compare it to. When you use a natural, particularly in the Andean world, if you compare it to a natural object, a thing in nature, there's a way in which these concepts can be compared and portrayed, even if I can't show you a trumpet, a tuba, a sousaphone, or a pair of cymbals. The crickets, on the other hand, on the cement, on the other hand, appear to be slightly different in their connotations for what they represent. The insects intrigued me. Crickets had, I had formerly lived, and anyone in the towns where I had formerly lived had told me that crickets could fly, I would have thought him strange, delicate and lively, like those that inhabit the temperate or cold regions. They moved their long antennae, trying to divine their way to recognize the unfamiliar spaces into which they fell. They ventured into lighted rooms, and people killed them, just as he did on the coast, with no consideration for their sweet voices, for their inoffensive, graceful figures. They killed a messenger, a visitor from the enchanted surfaces of the earth, when they could have let them fly away. What I think this will be, or I think this is an example of, again, the process of hybridization upon which it's not a consensual, a movement between two cultures coming together to create a new culture, but a hierarchical, dominant, subordinate culture upon which the dominant is forcing their way of life onto the I don't want to say the subservient. I don't want to say subservient. The subaltern. And in this process of enforcing this on the subaltern, they're crushing and ignoring the fact that even these insects have beautiful voices. They're beautiful animals. They're beautiful people. There's a culture here that's being repressed and ignored by the dominant European culture in the, again, normal mode of hybridization, the tension that is basically being played out in Ernesto between these two cultures. All right, so to conclude, I think, would be to flesh out from these examples an underlying argument that I hope I've been trying to portray. With a brief sketch of three possibilities for hybridization. First, a person can totally reject at all the outsider influence, the dominant culture, in this case the European culture, which would not exactly be an example of hybridization, but an attempt to refuse that. Second, the hybridization process could occur in an oppressive manner, and again, thinking of these crickets that are crushed, are killed, are smushed, are smashed, regardless of their voices, of their knowledge, of their very beings. And third, if the oppressor and oppressed dichotomy breaks down, there is a potential for a hybrid culture to grow that takes freely from both cultures. So, I guess from that to conclude would then be one of the processes of breaking this dominated dichotomy down, oppressor, oppressed, would be an example of what Arguedas is doing with his work, of taking up taking up the novel, taking up particular objects, these
images of European instruments, of European music, appropriating them, but then not appropriating to the point where they completely lose all of their characteristics, while at the same time, in the novel, representing the natural world, representing Indian and indigenous forms of knowledge, forms of culture, weaving them together in such a way where where Ernesto, where Arguedas can act as sources of hybridization to create a new culture, one that's not based on domination, on oppression, on destruction of life and culture. So that will be it. Thank you. Thank you. Bueno, en este otoño que empieza a mostrar su cara de invierno, ¿cierto? Por lo menos desde anoche, parece maravilloso, por decir algo, que en esta pequeña salita de Villanova University se vive una especie de pequeña primavera con un florecimiento por la admiración, la lectura de Arguedas, la presencia de una colega, profesora de literatura, un estudiante de pregrado de filosofía y un estudiante de posgrado de literatura que será colega en poco tiempo. Me parece verdaderamente un florecimiento digno de mérito y de tener en cuenta. Ahora tenemos a nuestro último expositor, no, faltó uno, ¿cierto?, de los invitados, que es Ángel Díaz, que nos visita desde Temple University. Él es un estudiante mexicano del último semestre del nivel de maestría, en proceso de postularse al doctorado en la misma institución. Sus intereses académicos son, entre otros, las diferentes manifestaciones de la violencia en la narrativa latinoamericana contemporánea. Ha presentado anteriormente en las conferencias de University of Cincinnati y Rutgers con temáticas afines a la violencia, como el problema de la tierra en Juan Rulfo y la transgresión de la fidelidad en la traducción, que analizó en una obra de Mario Vargas Llosa. El presente trabajo también involucra la violencia y se titula La sonoridad de la naturaleza y la fuerza del huayno, las voces de abajo en los ríos profundos. Luego de la presentación final tendremos, se me ocurre, bastante tiempo para poder conversar con ellos, consultar, proponer. Muchísimas gracias. Bueno, pues sí, supongo que tengo tiempo, ¿no? Iba a hacer una lectura acelerada porque... Hay tiempo ahora suficiente. Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, empiezo, ¿no? Antonio Cornejo Polar dedica una parte de su crítica literaria al tema de la musicalidad y la naturaleza en los ríos profundos. Él declara que, cito, así como Ernesto busca incluirse en la naturaleza, ser como los ríos profundos, así también se identifica con la música. Música y naturaleza tienen idéntico sentido. Fin de cita. Por otra parte, el crítico Peter Elmore alude al acto de la evocación de la memoria utilizada por el joven protagonista, concepto recurrente a lo largo de la novela, aclarando que, curiosamente, la imagen que invoca el joven Ernesto es solo en segundo término un locus amenus vernacular, en el que idílicamente los seres humanos y la naturaleza coexisten en perfecta armonía. La conexión de Ernesto y la naturaleza que presentan del texto los autores antes mencionados servirá de base para interpretar distintos eventos e incidentes personales y sociales de la vida del protagonista que están presentes en la obra. Este nexo se proyecta más fuertemente en el texto cuando se le relaciona con el aspecto musical de la naturaleza y el canto inca del huayno. El texto de Arguedas es un texto ampliamente musical, y el uso de los huaynos en la novela, esta voz popular que representa una cosmovisión indígena de armonía y solidaridad entre los que la emplean, se desarrolla y se transforma en un canto de protesta social en contra de las estructuras dominantes. Esta ponencia propone analizar el canto del huayno y las voces de la naturaleza como una sola voz vinculada, unísona y sonora, que crecerá para proyectarse en contra de las clases dominantes en los ríos profundos. Los elementos que utilizaré serán los sonidos de la naturaleza en distintas instancias a partir de la perspectiva indígena de Ernesto, y el huayno como un himno que ejemplifica el contraste de emociones, que expresa una naturaleza amada y respetada por un lado, pero temida, ¿no?, también por el otro. De ahí analizaré el mismo canto indígena como una voz que desafía la autoridad en el pueblo de Abancay
y culmina con el canto que desafía la naturaleza misma, con el ejemplo de la peste en el último capítulo. A lo largo del texto, Ernesto siente la necesidad de llamar a la naturaleza para encontrar una posición vital en el mundo que lo rodea, pues él no pertenece ni al indígena por rasgos raciales, ni al dominante por rasgos más morales o psicológicos, ¿no? Desde su llegada al Cusco al inicio de la novela, en uno de los viajes que realiza con su padre, ya podemos comenzar a notar aspectos que formarán este puente metafórico entre el mundo indígena y el mundo de la urbe, en la mentalidad del narrador. Estos aspectos que detallan la novela desde el principio se asocian fuertemente con la música inca y su comunión con la naturaleza. La vida en el Cusco, que es un símbolo ejemplar de la colonización española en la obra, proyecta rasgos de transculturación que asombran a Ernesto y sirven para fijar desde el principio la perspectiva y posición que ha de tomar el protagonista a lo largo del relato. Ernesto rememora, al observar uno de los muros incaicos, cito, las canciones quechuas que repiten una frase patética constante: Yaguar Mayu, río de sangre; Yaguar Unu, agua sangrienta; Puktik Yaguar Cocha, lago de sangre que hierve; Yaguar Hueque, lágrimas de sangre. Perdónenme, pero yo no hablo quechua, estoy tratando de para comprender la subyugación que sufren los indígenas, no solamente de forma física, pero emocional y moral también, es necesario recordar que Ernesto añade recuerdos musicales a la presencia de estos rasgos de transculturación y delimita los cantos que serán adjudicados a ciertos eventos. O sea que tenemos ciertos recuerdos, ¿no? Cada vez que ve algo, recuerda algo que siempre va a ir adjudicado a eso, ¿no? De diferentes situaciones le recuerdan diferentes momentos. De igual forma, el protagonista encuentra en la memoria una unidad de comparación y de fusión. La manipula y la utiliza para observar el esquema de oposición binaria de los dos mundos, el incaico y el occidental, o si se prefiere, el oprimido y el opresor, ¿no? Como estaban notando aquí algunos conferenciantes. Cabe notar que el protagonista se asocia concretamente con la naturaleza al incluirse en el universo de la tuya, que es la calandria americana, ¿no? Dice, su pequeño cuerpo amarillo de alas negras se divisa contra el cielo y el color del árbol. Su canto transmite los secretos de los valles profundos. Los hombres del Perú, desde su origen, han compuesto música oyéndola. Yo oía su canto, que es seguramente la materia de que estoy hecho. El protagonista evoca constantemente los sonidos de la naturaleza para evitar la realidad con la que debe lidiar en el colegio e incluso acude a paralelismos entre él y la naturaleza para reflejar sus sentimientos y emociones. El protagonista ejemplifica este concepto paralelo cuando relata que, cito, el molle, que en las montañas tibias es cristalino, de rojas uvas musicales que cantan como sonajas cuando sopla el viento, aquí, en el fondo del valle ardiente, se convertía en un árbol coposo, alto, cubierto de tierra, como abrumado por el sueño, sus frutos borrados por el polvo, sumergido como yo, bajo el aire denso y calcinado. Fin de cita. Él siente que ha sido abandonado por su padre frente a una sociedad que no deja de verlo como un forastero inocente, y es por eso que tiende a dejarse llevar por la nostalgia de un pasado ciertamente indígena y feliz. Al poco tiempo, Ernesto descubre la figura del zumbayo. Este se presenta en la novela como un artefacto que mantiene al protagonista conectado al mundo de lo natural, o lo indígena, y al mismo tiempo al mundo de Abancay. Cornejo Polar indica acerca de la descripción de este juguete que, cito, es una presentación solemnísima, solo comparable, tal vez, con la del muro incaico del capítulo inicial. Ningún otro objeto, ni siquiera un personaje, es presentado con este esmero. Fin de cita. El sonido del trompo se convierte en la característica más sobresaliente y con mayor significancia dentro de este capítulo, y el juguete en sí funciona para definir con más precisión la oposición binaria de forastero local. Ariel Dorfman indica que Ernesto, cito, sufre como si lo bautizaran un típico rito de iniciación. Al demostrar su capacidad para manejar un objeto hecho en Abancay frente a los niños burlones, puede también encontrar alegría, poder congregador, solidaridad, en algo y alguien provenientes de un espacio hasta entonces unilateralmente endemoniado. Fin de cita. La raíz de la significancia musical que contiene dicho juguete yace del aspecto lingüístico onomatopéyico del morfema iyu. Según Ernesto, cito, iyu representa en una de sus formas la música que producen las pequeñas alas en vuelo, música que surge del movimiento de objetos leves. El protagonista extiende su explicación mítico-lingüística y musical al insecto llamado tancayo, el tábano zumbador e inofensivo que vuela en el campo libando flores.
Asimismo, el joven agrega nuevamente un sentimiento musical a la desinencia morfológica cuando describe el pincuyo, o la quena gigante que tocan los indios del sur durante las fiestas comunales. Entonces vemos como todo eso está de cierta manera relacionado con la música, ¿no? En esta escena tan musicalizada del Zumbayu se agregan también datos que combinan la música tradicional de los indígenas como parte de un carnaval de violencia y juego con elementos naturales. Al intentar describir la ola de sentimientos encontrados que emanan del zumbido del trompo, Ernesto evoca de nueva cuenta la memoria y asevera que los indios que él conoce, cito, tocan el pincuyo y el huacrapucu en el acto de la renovación de las autoridades de la comunidad, en las feroces luchas de los jóvenes durante los días de carnaval, para la hierra del ganado, en las corridas de toros. La voz del pincuyo o del huacrapucu los ofusca, los exalta, desata sus fuerzas. Desafían a la muerte mientras lo oyen, van contra los toros salvajes, cantando y maldiciendo, abren caminos extensos o túneles en las rocas, danzan sin descanso, sin percibir el cambio de luz ni del tiempo. El pincuyo y el huacrapucu marcan el ritmo, los hurga y alimenta. Ninguna sonda, ninguna música, ningún elemento llega más hondo en el corazón humano. Fin de cita. El huayno, por otro lado, representa un himno que puede contemplar y alabar a la naturaleza, pero a la misma vez puede demostrar el temor y el respeto que la cultura andina le tiene a ella. En el libro Indios, Mestizos y Señores, de Arguedas, él define el huayno como, cito, un alarido que lleva la vibración de la sangre, el regocijo casi primitivo del hombre cuando cosecha directamente de la tierra. Por eso este canto sale como brotado de la entraña misma de los campos, el aire lo lleva al cielo, lo arrastra por las sombras, lo mezcla por las nubes, lo reproduce con extraña fuerza en los roquedales y bajo la fronda de los grandes eucaliptos. Fin de cita. En la novela, el autor presenta la dicotomía de significados alabanza-temor a través de varios huaynos seleccionados, cantados por varios personajes distintos a lo largo de la trayectoria de Ernesto. La primera vez que él visita una chichería en Huanupata, el único barrio alegre de Abancay, describe minuciosamente y de una forma casi carnavalesca el ambiente musical de felicidad, armonía y paz que se percibe en ese espacio cerrado, ¿no? Una vez más, Ernesto evoca la memoria para declarar que si el huayno era triste, parecía que el viento de las alturas, el aire que mueve a la paja y agita las pequeñas hierbas de la estepa, llegaba a la chichería. Entonces los viajeros recordábamos las nubes de altura, siempre llenas de amenazas, frías e inmisericordias, o la lluvia lóbrega y los campos de nieve interminables. En esta descripción de un huayno triste se percata uno de una serie de sentimientos encontrados como la nostalgia y el temor a la amenaza de la naturaleza, que emanan del recuerdo. Y se puede ver la relación directa entre la naturaleza amenazante y el triste cantar de los indígenas, que paradójicamente los llena de felicidad al llevarlos a recordar su tierra. La ambivalencia entre los sentimientos miedo y respeto se puede notar en el huayno guerrero que cantan estos en mayo. Y bueno, el texto pone la parte quechua, pero pues yo voy a leer en español, ¿no? Dice: oye, cernícalo, oye, gavilán, voy a quitarte a tu paloma, a tu amada voy a quitarte, he de arrebatártela, me la he de llevar, oh cernícalo, oh gavilán. Como bien lo explica el protagonista, cito, cuando los cóndores y gavilanes pasan cerca, los cernícalos los atacan, se lanzan sobre las aves enormes y les clavan sus garras en el lomo. El cóndor es inerme ante el cernícalo, no puede defenderse, vuela agitando las alas y el cernícalo se prende de él cuando logra alcanzarlo. Fin de cita. Los indígenas posteriormente intentarán desafiar esta jerarquía natural de la supervivencia del más fuerte mediante el uso de la música, al ser relevados de cualquier otro medio, ¿no? El huayno en general se emplea en la novela como fuente de dos diferentes propósitos básicos. Uno es servir de himno a la madre naturaleza, o servir también como protesta social, ¿no? William Rowe arguye que, cito, un tema recurrente es la interpretación del huayno como elemento móvil en una sociedad rígidamente estratificada por diferencias étnico-sociales. En voz del propio Arguedas, en el libro Indios, Mestizos y Señores, otra vez, el huayno es como la huella clara y minuciosa que el pueblo mestizo ha ido dejando en el camino de salvación y de creación que ha seguido. En el huayno ha quedado toda la vida, todos los momentos de dolor, de alegría, de terrible lucha. Fin de cita. El huayno se percibe entonces como una mezcla de sentimientos opuestos que chocan constantemente. Esta intersección de sentimientos nos lleva a desarrollar el siguiente y el más importante propósito del huayno en esta novela, la función que cumple de protesta social. Es necesario comprender la jerarquía o estructura sociocultural
que la ciudad de Abancay mantiene a lo largo de la novela. La religión y hacendados en el poder y los indios y colonos, ¿no? Más abajo, que están sometidos a estas fuentes de dominio. Dentro del estudio de los huaynos en la obra de Arguedas es sumamente imprescindible mencionar el motín de las chicheras. La alteración a la estructura dominante, a este status quo, ¿no?, que conlleva el levantamiento de las mujeres por una causa justa, crea a su vez un cambio en el sentimiento del huayno a partir del capítulo 7. La significación de la letra del himno inca a partir del motín se vuelve más política y social, sin perder su tinte carnavalesco. Después de conocer el hecho de que doña Felipa, la organizadora del motín, ha escapado a las autoridades locales y a las militares que provienen de la ciudad, los indios crean un ambiente de rebelión, aunque no marcada por actos transgresores físicos, sino por el sutil y poderoso ritmo y palabra de la música. Ellos agreden simbólicamente a la imagen del soldado que intentó capturar a la rebelde, pero fracasó. La estructura de dominio en la novela la presenciamos de igual forma desde el inicio del texto. La llegada de Ernesto y Gabriela a este pueblo pseudo-feudal en busca de una oportunidad para desarrollar sus intereses legales, los lleva a conocer la verdadera estructura de la hacienda. Ernesto detalla, cito, no había pequeños propietarios en la provincia, los pleitos eran de carácter penal, querellas miserables que jamás concluían. Toda la tierra pertenecía a las haciendas. La propia ciudad, Abancay, no podía crecer porque estaba rodeada por la hacienda Patibamba, y el patrón no vendía tierras a los pobres ni a los ricos. Fin de cita. Es un dato curioso que justo antes de esta descripción del pueblo de Abancay nos encontramos con la figura del padre Linares, que es un santo, el mejor orador sagrado del Cusco y un gran profesor de matemáticas y castellano, según el padre Ernesto. Ismael Márquez nota con respecto a esta breve descripción del sacerdote que, cito, se establece claramente una serie de elementos representativos del poder opresivo que rige a la comunidad. Primero, la presunta santidad que implica una jerarquía sobrenatural cercana a Dios. Y segundo, la autoridad patriarcal inherente del que detenta la posición de maestro. Íntimamente ligada a esta estructura piramidal del poder está el uso del lenguaje, de la fuerza de la oratoria, como medio de persuasión, dominación y ascendencia cultural. Pero además, también se tiene el dominio sobre las matemáticas, el otro gran sistema comunicativo basado en símbolos, fórmulas y abstracciones. Fin de cita. El papel que desarrolla el padre Linares en la obra es uno de control total sobre las fuerzas que representan a lo indígena. El poder de oratoria de este sacerdote domina directamente a las masas de colonos que permanecen encerrados en un espacio físico y un espacio moral en la hacienda de Patibamba. El espacio físico que lo rodea es delineado por los contornos mismos de la hacienda. El espacio moral es dominado por el espacio cerrado que ejerce el sentimiento de culpa creado a raíz de la Iglesia Católica. Si se compara la división marcada entre el opresor y el oprimido, o el sacerdote y los indios a los que predica, con el poder de persuasión a través de los sermones, podemos concluir que la iglesia mantiene a las masas oprimidas y que la única forma de que su voz sea escuchada es a través del huayno que protesta contra esta autoridad, otorgándole indirectamente una voz, en el caso anterior, por ejemplo, a la imagen de la doña Felipa prófuga, ¿no? El sacerdote inicia su sermón en quechua impartiendo la idea del sufrimiento. Cito, yo soy tu hermano, humilde como tú. Todos padecemos, hermanos, pero unos más que otros. Ustedes sufren por los hijos, por el padre y el hermano. El patrón padece por todos ustedes. Yo por toda Abancay. Aquí hemos venido a llorar, a padecer, a sufrir, a que las espinas nos atraviesen el corazón como a Nuestra Señora. Fin de cita. Los colonos, dispuestos a cantar sus himnos protestando la desigualdad social, culminan la novela con un huayno que reclama inclusive a la madre naturaleza, por su decisión arbitraria de aniquilar a las fuerzas del bien y del mal por igual, sobrepasando toda barrera de clase y raza cuando lanza la peste final. El dato curioso a notar de este canto es que los indígenas acuden al huayno de protesta social para evitar lidiar con problemas, ¿no? Cuando se ven, oprimidos por la iglesia, digamos, por los hacendados, el huayno es esta forma de desahogarse, ¿no? Sin embargo, cuando la naturaleza se muestra exterminadora, ellos acuden a la única forma de salvación que conocen, la iglesia. En el último huayno de la novela se ve representado el sentimiento de protesta, pero esta vez en contra de la naturaleza. Mi madre María ha de matarte, mi padre Jesús ha de quemarte, nuestro niñito ha de ahorcarte. Ay, guay, fiebre, ay, guay, fiebre. A forma de muy brevísima conclusión, debemos tomar en cuenta las conexiones morales que se llevan a cabo en esta novela.
Ernesto, al sentirse indígena y en contacto directo con la madre naturaleza, forma un vínculo estrecho con ella y la cultura andina. Por otra parte, el nexo entre iglesia y poder marca las fuerzas opositoras que combaten contra esta naturaleza. Las fuerzas dominantes de Abancay logran reprimir a los indios a lo largo de la novela, pero estos cuentan con una fuerza más grande que los liberará, si no física, al menos moralmente, de toda prisión, que es el huayno. Este canto ejemplifica la esperanza de un pueblo entero, un pueblo subyugado. Así que si aceptamos la conexión Ernesto, naturaleza, con indio, luego es posible considerar el desenlace de la novela como la transgresión final de la cultura indígena, el escape de un círculo vicioso de violencia y su ruptura con fuerzas dominantes. Gracias. Well, we have 20 minutes conversation. I'm sure that you have some questions to any of the three panelists. The conversation is open. Sí. Please. Esta es una pregunta para todo el panel o toda la mesa y inclusive el público. ¿Qué es lo que se sabe sobre los huaynos específicos o las canciones específicas que aparecen en los ríos y también en todas las naves? ¿Son de Arguedas? ¿Son regionales de Abancay o Ayacucho? ¿Se siguen todavía o son canciones entre comillas rescatadas? Bueno, hasta que sé yo, la mayoría de esas canciones, bueno, ya tienen cientos y cientos de años, entonces son versiones de sí misma casi, ¿no? Entonces, yo sé que Arguedas lo hizo posible para que sea grabado el primer huayno en Perú, que las primeras grabaciones ocurrieron por él. Entonces, también en ese momento cuando estaba escribiendo, él es el único que utiliza los huaynos porque se perciben como modo muy inferior, es algo de la gente, no de la cultura popular. Y hasta en la novela en Ríos, ¿no recuerdan de este amigo suyo que tiene vergüenza de hablar quechua y tiene vergüenza de cantar huaynos? Y esto representa mucho el puesto de los huaynos en ese momento en las novelas y en Perú. Entonces creo que son basados, me imagino que son basados en esas canciones reformuladas, ¿no? Múltiples veces. Eso es lo que supongo. Pero yo sé que obviamente él escribió poesía también. Y hasta qué punto mete la mano en esos poemas. Fue gran traductor de canciones. Exacto. Y eso es algo lamentable, bueno, para mí, porque no hablo quechua y no lo entiendo para nada. Y mi gran terror es malinterpretar algo de esas canciones, ¿no? Y por eso hice mucha investigación sobre qué simbolizan. Lo bueno es que él hace las mismas traducciones, entonces por eso puedo usarlos con confianza, las traducciones. Pero al otro lado me pregunto, estoy segura de que me falta algo en mi análisis, simplemente porque no pertenezco de la cultura y hay tantos, son tan cargados de sentido, de simbolismo, y por eso quería hacer esto, ¿no? Pero es muy difícil encontrar, yo no pude encontrar ningún estudio de análisis específico de esos poemas dentro de las novelas. Y cuando empecé a buscar información, me di cuenta de que conllevan mucha información, mucha más que había notado yo. Gracias. No sé si ustedes tienen algo que añadir a esto, no sé. Bueno, pues estoy de acuerdo con lo que dijiste, ¿no? Sí hay, obviamente, bueno, de que se está rescatando algo, eso para mí es muy claro, se ve, por el simple hecho que, bueno, no, hay que recordar que la tradición indígena tiende a irse por la oralidad, ¿no? Y la escritura es más de occidente, ¿no? De lo que ya somos hoy nosotros.
Entonces, desde ahí, ¿no? Desde que Arguedas lo escribe, ¿no? De que si ayudó a grabarlo, ahí ya hay, digamos, pues, la transculturación, ¿no? De que porque él se conocía mucho, que él sí reconocía la cosmovisión indígena, ¿no? Entonces yo creo que con respecto a los huaynos, pues estas culturas que trabajan en base a la oralidad, yo pienso que, bueno, pues esto ya debe haber existido desde hace mucho tiempo. Pues es algo oral, realmente no se puede saber quién es el que origina todo este folclore, ¿no? Entonces quizá Arguedas simplemente lo haya rescatado, y la verdad no tengo idea de hasta qué punto dejó intacto el huayno en el texto, o si agregó un poco de su propia poesía. Eso sí, la verdad no sabría. Y creo que, desde mi perspectiva, un palimpsesto es la metáfora que uso por eso. Y es interesante porque también, hace como 4,000 años que tienen algunas de esas canciones, ¿no? Desde el principio hasta ahora, esa evolución o devolución, según algunos críticos de la música. Pero es fascinante porque hoy día, obviamente, estamos grabándolo todo, siempre estamos grabando la música, y han existido problemas de copyright en términos de los huaynos, que unos dicen, me has robado esa canción, no, me la pasaste a mí. Entonces hay todo este discurso legal sobre los huaynos y las grabaciones de ellas. ¿Quién escribió qué? Es que ya no hay nada original aquí en esa música. En verdad yo soy bastante poco entendido del tema, pero en relación a lo que Rebeca nos dice, debemos considerar que el huayno, como toda la literatura oral, ¿cierto?, son versiones. De modo que aquí, claro, existe la posibilidad de que el propio Arguedas haya metido mano, tal vez no porque él era un estudioso serio, pero sí es una versión llegada a un informante X. De modo que tal vez ese mismo huayno tiene múltiples versiones en cientos de años, y por lo mismo es muy difícil el copyright. ¿Copyright de qué? Exacto. ¿Cierto? Cuando es versión de un texto oral tradicional. Pero evidentemente el trabajo que hizo Arguedas es magnífico. Y bueno, y la improvisación también. Una potencia que va a haber por allí Arguedas y Violeta Parra en este trabajo, más que de redescubrir, de asumir ser parte de una cultura anterior y rescatar aquello que, como muy bien decían ustedes, no solamente estaba siendo perdido por el peso de la cultura occidental, sino por considerarlo inferior frente a esta cultura que se nos imponía. Tenías una pregunta. No es una pregunta, sino un comentario también a esto. Tenemos que recordar la cualidad de los huaynos de ser creaciones y recreaciones de los mismos temas, de los mismos mitos, con los mismos personajes, pero ante el cual cada cantante, cada persona le pone su toque, ¿no? Exacto. Y entonces eso es lo que ocurre, lo vemos hasta ahora. Yo acabo de regresar de una conferencia donde tuve la oportunidad de presentar sobre la película La Teta Asustada, que es esta peruana que tiene que ver con la creación oral, y que hasta ahora, ¿no?, en tiempos, esta película se recrea después en los 90, y en el presente la protagonista, con los mismos mitos que están, todo lo que ustedes han presentado, ella misma crea y va creando, y lo que tiene de diferente es que cada vez que se canta es una versión diferente, no es la misma, aunque sea el mismo cantante, la presenta de una manera diferente, ¿no? Entonces eso es la peculiaridad de tener esta característica de oral, ¿no? Gracias. Y lo mágico de esto. Yo no sé nada de los huaynos ni nada, pero por tradiciones orales que, por ejemplo, tenemos en España, yo no sé si funcionará así en el Perú, pero lo que podemos conocer, por ejemplo, en romances que se transmiten en tradición oral, es que lo que hacen es estropear el original, porque se van recreando las versiones y luego se alargan y es diferente. Y muchas veces uno no puede decir esto es tan antiguo, porque muchas veces nada más que te puedes atener a la versión más antigua que tienes, porque de antes no puedes saber nada.
por qué es lo que pasa. Y entonces yo particularmente pienso, porque esos que has dicho ahí son preciosos, que eso, aunque sean de tradición oral, ahí hay la mano de un gran poeta en esos guainos. O sea que yo no los remontaría muy hasta que yo no encontrara una fuente, yo lo dejaría ahí en Arguedas. ¿Los guainos siempre se cantan en quechua o también en español? Yo no sé nada de los guainos. En general, porque bueno, muchos son escritos en quechua y ese es uno de los cambios que lamenta esa crítica que cité, que con el paso de tiempo el guayno mismo empieza a cambiar, y en particular al principio con la introducción de la guitarra, que se modifican al charango y incorporar violín y arpa. Pero más reciente, ahora la incorporación de trompetas ¿no? y de acordeón, de like the electrical organ, instrumentos muy fuera de las pipas, de la zampoña, ¿no? Entonces, ha sufrido o ha ocurrido todos esos cambios y a veces se cantan. Es interesante que Don Fermín recuerda una canción que había escuchado en quechua, pero lo canta o lo recuerda en español. Y a veces hay una mezcla de los dos, ¿no? Quechuañol, no sé yo. Yo, por ejemplo, en el flamenco, que yo soy muy aficionado, ¿no? Yo escucho y cada uno que lo canta es distinto. Le cambia cosas de la letra a veces, otras veces. Yo no creo que pueda haber una cosa que haya llegado oralmente que no haya estado cambiando constantemente. No, ya no me lo creo. Porque por lo que yo veo no funciona así. Aquí tengo, si les interesa, es de hecho un poema anónimo quechua dedicado a Arguedas, ¿no? Y dice: mi danzante, mi sacerdote, ¿dónde está Arguedas? Está llorando en Chanchalí, está cantando en Acola, volverá con su misutu, con el viento, con la nieve. ¿No? Este fue incluido en una compilación de varios, pero ¿quién lo escribió? No se sabe. Pero llegó a ser incluido porque todo el mundo lo sabe, lo conoce. Con respecto a los instrumentos, ¿el violín también se utiliza en los guaynos? El violín. Sí. Violín y arpa eran las dos primeras introducciones. Hay muchos, si les interesa también, yo he encontrado muchos ahora hoy día en YouTube. Puede escuchar y bueno, yo no canto, por eso yo digo los poemas, pero hay un montón y para mí me da mucha alegre ver el orgullo de los comentarios de la gente que queda debajo de los videos. Unos son muy comerciales, little kitsch, no, pero otros muy auténticos. A veces un hombre con su charango nada más. Son lindísimos. Desde luego es totalmente de origen indígena, porque esa simbología de dirigirse a esos, al gavilán, yo no lo he visto en ninguna otra. Yeah. Bueno, muchísimas gracias, Rebeca, Ángel, Kevin, thanks so much to all of you. Thank you. Creo que ha sido un muy buen comienzo de esta conferencia. Gracias a ustedes. Thank you so much.